Cordiales, queridos padres, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a compartir este material que va a estar tratando sobre las emociones. Todos los grupos, jardín, preescolar, turno mañana y tarde, vamos a compartir este material con todos ustedes. Entonces sean bienvenidos y acompáñenme para que podamos ir viendo cuáles son esas emociones y qué emociones suelen experimentar nuestros niños. ¿Qué son las emociones? Las emociones son las reacciones de nuestro cuerpo que nos hace actuar de una manera para nuestra supervivencia, que puede también ser influenciado por experiencias pasadas que nos hace recordar de algo y surgen algunas emociones que puede ser la tristeza, el susto u otras emociones que ya vamos a ver. Entonces las emociones son reacciones que hacen que surjan cambios fisiológicos y de conducta. Cambios fisiológicos se refiere, por ejemplo, cuando sentimos sudor, palpitación, temblor. Esos son los cambios fisiológicos. ¿Existen diferentes emociones? Sí existen. Tenemos unas 40 emociones diferentes. Aquí de algunos de ellos les leo: el aburrimiento, la aceptación, el afecto, agradecimiento, esperanza, horror, odio, rabia, sufrimiento, soledad, vergüenza, orgullo, dolor y otros. Entonces son 40 emociones. Aquí vamos a ver 6 emociones básicas que generalmente estamos experimentando en varias situaciones u ocasiones, que son la felicidad, la tristeza, el miedo, el enojo, la sorpresa, el asco. Estas son las emociones más comunes, más básicas que solemos experimentar en el día a día. Estas emociones son mecanismos que permiten acelerar respuesta, es decir, ¿cuándo siento asco? Cuando, por ejemplo, encuentro algo en la comida y automáticamente quiero escupir esa comida, inclusive encima del plato. Esa es una reacción automática a través de la emoción del asco. ¿Qué parte de nuestro cerebro es la que se encarga de nuestras emociones? La parte que nuestro cerebro puede ir haciéndonos dar cuenta de que estamos ante una amenaza son las amígdalas. Aquí tenemos en mi lado izquierdo de la pantalla tenemos una boca abierta. 2 amígdalas tenemos ubicadas detrás de la lengua, por decir así, una forma más sencilla. Entonces aquí tenemos 2 amígdalas que se encargan de avisarnos y de reaccionar ante una amenaza, ¿sí? Que atenta en nuestra supervivencia. Vean la imagen de mi lado derecho, esta curva donde está este señor acostado en estado de sueño. ¿Qué pasa? Que de repente vio una serpiente. Imagínense que este señor vio una serpiente. Entonces, automáticamente las amígdalas dicen: aquí hay que huir y rápido. Entonces, ¿qué pasa? Este señor se puso de pie y empezó a tomar la táctica más rápida para defenderse, que es la huida. ¿Ven aquí la curva? Aquí en esta posición de la cima donde dice óptima, el señor ya está defendiéndose de esa amenaza de la serpiente que atentaba contra su vida. Está en un estado de ansiedad, desorganización, que son otras emociones. ¿Qué pasa con el cerebro para que nuestra conducta sea la más adecuada? Hay una parte del cerebro que se denomina neocórtex. Fíjense en la imagen del cerebro, la letra azul, neocórtex, que se encarga de que esas reacciones sean la más razonable posible, ¿sí? Que sea una actitud, una conducta
determinada por el razonamiento, por la razón, ¿sí? Entonces, las amígdalas se encargan de reaccionar ante una amenaza. El neocórtex se encarga de que esa reacción sea apropiada y adecuada, ¿sí? Porque fíjense que la emoción del asco, estando en un restaurante donde se prueba un alimento y se encuentra una sustancia, una bacteria, un objeto dentro de la comida, lo más probable es que en ese mismo momento sobre el plato de repente se escupa. Pero el neocórtex hace de que se busque la manera adecuada de que esa reacción o esa conducta sea apropiada para ese lugar, para ese momento. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, queridos padres? Que nosotros como seres humanos, nuestro cerebro tiene la capacidad de controlar las emociones. Por eso es demasiado importante de enseñarle a nuestros niños y niñas que puedan expresar sanamente sus emociones. Enseñarles de que ellos tienen capacidad de pensar, de sentir, de actuar de manera adecuada. Por eso, la responsabilidad de nosotros los adultos es muy grande, muy importante, porque somos el espejo para nuestros hijos. Lo que ellos aprendan y la manera que aprendan es porque lo están viendo en casa. Entonces, queridos padres, sepamos que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones. Miedo, entonces. El miedo es una emoción instintiva y actúa en nuestro cuerpo como una señal de alarma. Por lo tanto, debemos ver esta señal como algo que nos protege frente a los peligros, ya sean estos reales o imaginarios. ¿Qué pasa con nuestros niños o niñas? De repente sienten miedo de estar solo y el miedo la situación que genera más miedo en ocasiones es el temor a quedarse solo o el temor a que les pase algo a sus padres. Entonces, esa separación del niño con el padre es lo que más genera miedo generalmente a nuestros pequeños y pequeñas. Entonces, queridos padres, hablemos con nuestros hijos de esos miedos, escuchémosle, démosle atención y no le restemos importancia. Es decir, no le digamos, por ejemplo, eso no es nada, no importa, eso no es nada. No, escuchémosle y valoremos, démosle importancia a lo que nuestros niños y nuestras niñas están experimentando. Si en ocasiones de repente sienten miedo a la oscuridad y ya está en horas de dormir, acompañémosle hasta la cama y dejemos la luz encendida si es que ellos se sienten mejor en esa situación con la luz encendida. Y les presento la tabla de los miedos normales o comunes, que es decir, de acuerdo a cada edad, papá, mamá, nuestros niños suelen experimentar la emoción del miedo. ¿Sí? Entonces, veamos cuáles son esos miedos o qué les causa miedos de acuerdo a cada edad. Peñatendemique Pemita Huerecoba, 6 meses, del nacimiento a los 6 meses. Pérdida del contacto físico con la madre. Japeñe meta en cuenta PJEP bebé hasta 6 meses na derecha ve o vejina tú así oñe punuta más hace. Upea miedo, ¿por qué? Porque perdió el contacto físico con la madre. No ibei y costare, no ibei en día, no endubei chupe,
No todos, ojo con esto, no es que todos los niños van a experimentar estos miedos a esta edad, ¿sí? Entonces, algunos experimentan, otros están tranquilitos si es que no les escuchan más a sus padres, pero generalmente el niño o la niña llora cuando pierde contacto físico con la mamá o con el papá. Ruidos intensos u objetos que se acercan rápidamente también les generan miedo, les causa miedo. De 7 a 12 meses, personas extrañas hace que el niño o la niña sienta miedo. Por ejemplo, cuando por primera vez una persona le quiere alzar upa y no le conoce, entonces ¿qué pasa? Llora el niño o la niña. Es por miedo, porque esa persona es extraña a él o a ella. De 1 a 5 años, los ruidos intensos, tormentas, animales, oscuridad y separación de los padres. Aquí ubíquense un poquito en los primeros días de la escuela en jardín y preescolar. ¿Qué pasó en esos primeros días? Hace la mayoría de nuestros niños y niñas. ¿Por qué? Porque iba a haber una separación de los padres. Acuerdo y ala y tú haciendo do a y en la pecuera. Entonces, ¿qué pasa? Sienten miedo. ¿Por qué? Porque van a quedarse con personas extrañas a la vez y a la vez van a separarse de sus padres. Eso les genera, les causa mucho miedo a nuestros niños de 1 a 5 años. Entonces se dan cuenta que es normal ese miedo en esos primeros días y por eso lloran. Pero para eso estamos nosotros los adultos que les tenemos que transmitir esa seguridad y confianza. De 3 a 5 años. Generalmente tienen miedo de los monstruos, fantasmas y otros seres terroríficos. Por eso es importante evitar esas películas de terror. 6 a 12 años. Daños físicos, asaltantes, ser castigado al fracaso, ser enviado a la dirección de la escuela. De 12 a 18 años, pruebas, exámenes escolares, sentirse socialmente avergonzado o excluido. Esta es la tabla de los miedos comunes o normales en los bebés, en los niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces es importante que tengamos en cuenta y en caso de que salga del cuadro de esto, ahí podemos, por ejemplo, ya tomarnos el tiempo de preguntarnos y acudir a la ayuda de otras personas que nos puedan orientar.